Soy una mujer en la treintena que, después de haber ayudado a levantar el negocio de mi futuro marido, fue traicionada de la forma más directa posible. Cuando el hombre con el que había prometido casarme me dijo que iba a abrir su propia empresa, para mí era obvio que íbamos a recorrer ese camino juntos. Estábamos en medio de los preparativos de la boda, y él era mi prometido. Era natural que confiara en él, que lo apoyara y esperara a su lado. Creía que ese era mi papel como su compañera, y así, el día en que el negocio de mi prometido finalmente abrió sus puertas, yo quería celebrarlo con todo mi corazón, pero las palabras que escuché de su boca ese día anularon todo el tiempo y el sentimiento que yo había invertido. Fue en ese momento cuando me di cuenta por primera vez de lo ridícula que puede volverse la vida cuando confías en la persona equivocada. Cuando me dijo que iba a montar la empresa, yo imaginaba que reiríamos juntos con el éxito, y que incluso si fracasaba, lo soportaríamos juntos. Realmente confiaba en él, y lo amaba con todo mi corazón. Por eso lo apoyé sin hacer preguntas. Pero el día de la inauguración, delante de todo el mundo, lo que escuché fue una declaración demoledora. Señaló a otra mujer y dijo que se iba a casar con ella. Mi prometido, a quien tanto había animado y apoyado, hizo añicos mi corazón en un solo instante, pero había algo que él no sabía. No sabía que las personas que realmente controlaban aquel negocio éramos mi padre y yo. Y por eso, le hice pagar un precio muy alto. A partir de ahora, voy a contaros en detalle todo lo que ocurrió ese día. Conocí a mi prometido, Diego, a través de un amigo en común. Nuestro encuentro fue bastante normal. Él era un hombre tranquilo, pero cada palabra que decía revelaba un pensamiento claro, y tuve la sensación de que no era una persona que se tomara la vida a la ligera. Después de intercambiar mensajes y vernos algunas veces, nuestra relación evolucionó de forma natural hacia el noviazgo. Mientras salíamos, su rasgo más llamativo era su actitud hacia el trabajo. En aquel entonces, era un simple oficinista, pero su dedicación era excepcional. Era una persona que sabía amar su trabajo. En lugar de quejarse de las dificultades, a menudo decía cosas positivas como «todo esto será útil más adelante», y nunca se tomaba las tareas que tenía por delante de forma superficial. Un día, me habló de su sueño. Algún día tendré una empresa con mi propio nombre. Es un sueño que tengo desde pequeño. Al hablar de su sueño de una forma tan sincera, con una sonrisa en el rostro, su imagen era verdaderamente cautivadora. Creo que yo también sonreí, sin darme cuenta. No parecía una fantasía vaga de éxito, sino la explicación serena de un objetivo que había albergado durante mucho tiempo. En cierto modo, me pareció una persona muy pura. Todos tenemos nuestros objetivos y sueños, pero el hecho de que él no hubiera perdido su sueño de la infancia, de que se esforzara por realizarlo y se centrara en un único punto para crecer, me pareció genuinamente puro. En aquella época, Diego se esforzaba muchísimo para hacer realidad ese sueño. Después del trabajo, llegaba a casa y leía libros sobre negocios. Los fines de semana, si había alguna conferencia o encuentro que pareciera interesante, no se lo perdía. Incluso en sus días libres, encendía el portátil para organizar ideas, o se movía por todas partes haciendo estudios de mercado. Al ver todo aquello, mi sentimiento por él comenzó a transformarse en algo cercano a la admiración. No era alguien que solo hablaba de grandes sueños, sino alguien que realmente invertía su tiempo para alcanzarlos. Todos sabemos lo difícil que es eso, ¿verdad? Con tal determinación y esfuerzo, empecé a creer que un día él realmente alcanzaría su sueño. Se dice que el esfuerzo nunca traiciona. A veces, me preocupaba que se estuviera excediendo, pero él siempre respondía: «Puede que pienses que es un sacrificio, pero yo estoy bien». Cuanto más difícil es alcanzar algo, más valioso se vuelve, ¿no crees? Además, el esfuerzo de ahora nos ahorra esfuerzo en el futuro. Esto es solo la base para lo que está por venir. Al escuchar estas palabras, mi admiración por él crecía, y mi confianza se fortalecía. Este hombre, un día, realmente conseguirá algo grande. Mi expectativa crecía solo de observarlo, y comencé a apoyarlo con todo mi corazón. Empecé a ver su sueño no solo como el sueño de él, sino como nuestro futuro. En aquel momento, nunca podría haber imaginado que ese mismo sueño sería utilizado para apartarme de su vida. Con el paso del tiempo, Diego empezó a hablar de boda de forma natural. Llevábamos poco menos de un año de novios. Pero ya no éramos precisamente unos críos, y nuestra relación era seria. Así que pensé que, en lugar de posponerlo, podíamos ir preparando las cosas y conocernos mejor durante el proceso. Así,
Llevé a Diego a mi casa para presentárselo a mis padres. De repente, me preocupé. ¿Y si a mis padres no les gustaba? Es que Diego era prácticamente huérfano. Yo tampoco lo sabía al principio. Fui descubriendo su situación poco a poco, durante el noviazgo. Sus padres se habían divorciado cuando él era pequeño, y después de eso lo dejaron con su abuela, y cada uno siguió su camino. Desde que empezó a vivir con su abuela, nunca más supo del paradero de sus padres. En su mundo, solo existía su abuela. Diego me contó que fue criado con muchas dificultades por su abuela. La situación económica de ella no era nada desahogada. Criar a un nieto en esas condiciones debió de ser increíblemente difícil. Aún así, la abuela nunca se rindió con él, e hizo todo lo posible por criarlo. Por eso, Diego tenía un gran deseo de triunfar. Quería tener éxito rápidamente para poder corresponder a su abuela. A pesar de las dificultades, estudió arduamente con el objetivo de salir adelante en la vida y consiguió terminar la universidad. Poco después de empezar a trabajar, la salud de la abuela comenzó a empeorar gradualmente, y ese mismo año acabó falleciendo. A partir de ese momento, se quedó verdaderamente solo. Sin familia, sin nadie a quien recurrir, se quedó literalmente solo en el mundo. Al principio, su gran deseo era tener éxito para poder recompensar a su abuela, pero cuando ella falleció antes de que él pudiera lograrlo, el sentimiento de pérdida fue indescriptible. Sin embargo, se recompuso, pensando que a su abuela, en el cielo, no le gustaría verlo rendirse. Aunque no le había podido mostrar su éxito en vida, él creía que ella estaría viéndolo todo desde el cielo, y quería demostrarle, con orgullo, que lo había conseguido. Por eso, no renunciaba a su sueño y seguía esforzándose. Al principio, yo pensaba que era simplemente una persona muy dedicada a su sueño. Pero no era solo eso. La razón por la que quería hacer realidad su sueño era su abuela. Al oírle contar su historia de forma tan serena, sentí un respeto indescriptible. En aquellas circunstancias, podría haberse desviado fácilmente, pero no abandonó los estudios. Se graduó en la universidad, consiguió un trabajo, y vivía de forma honrada. Yo, por otro lado, tenía a mis dos padres vivos, y nuestra situación familiar era bastante cómoda. Por eso me preocupé cuando se lo presenté a mis padres, y si se oponían a la boda por sus orígenes humildes. Pero, en contra de mis preocupaciones, a mis padres les gustó mucho. Es un joven muy serio y con las ideas claras. Me gusta su actitud de fijarse un objetivo e ir a por él. Es verdad. Con una vida así era fácil haberse perdido, pero ha crecido como una persona de bien. Cuando les habló de su sueño de tener un día una empresa con su propio nombre, mis padres asintieron. Dijeron que era muy bueno tener un sueño y que la razón por la que lo perseguía era muy digna, y que era bueno ver que no era solo de palabra, sino que realmente se estaba preparando para ello. Aquel día, al ver a mis padres mirar a Diego con aire satisfecho, me sentí aliviada. He encontrado a un hombre que hasta mis padres aprueban, un hombre que no ha perdido el rumbo ni siquiera en las adversidades. Tuve la certeza de que, con él, podría afrontar cualquier dificultad que la vida nos deparara. No tenía ni la menor idea de que esa convicción se convertiría en el cuchillo que me heriría más dolorosamente. Después de la presentación a mis padres, empezamos a preparar la boda con calma. Hablamos del lugar del banquete, de nuestra futura casa. Todo parecía ir sobre ruedas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La empresa donde trabajaba Diego tuvo problemas y él tuvo que marcharse de repente. Al principio, Diego se quedó visiblemente afectado. No esperaba en absoluto que la empresa tuviera problemas, especialmente en un momento en que estábamos preparando la boda, pero no se dejó abatir. Después de unos días recuperándose, empezó a buscar activamente otro empleo, actualizando su currículum y manteniéndose ocupado. Un día, mi padre abordó el asunto con cautela. Ya que las cosas están así, ¿por qué no empiezas tu propio negocio? Ya en lugar de buscar otro trabajo, tanto Diego como yo nos quedamos sin palabras por un momento. Mi padre continuó, diciendo que él ya planeaba tener su propio negocio algún día, ya fuera ahorrando dinero primero o empezando ahora. Si iba a hacerlo, tal vez ahora fuera el mejor momento, y añadió la frase decisiva. Si el problema era la falta de capital, nosotros podíamos ayudar. Mis padres tenían una situación económica cómoda, y podían permitirse perfectamente ayudar a su futuro yerno. Sin embargo, Diego negó inmediatamente con la cabeza y dijo: agradezco enormemente su consideración, pero me sentiría muy mal por aceptar una ayuda tan grande. Creo que dudó,
pensando si sería correcto aceptar una ayuda tan significativa, aunque estuviéramos a punto de ser familia. También dijo que empezar un negocio con la ayuda de mis padres no sería lo mismo que tener éxito por sus propios medios. Mis padres intentaron persuadirlo. Si no es ahora, empezarás el negocio más tarde, y no será demasiado tarde. Es mejor empezar mientras eres un poco más joven. Incluso si fracasas, que esperamos que no ocurra, tendrás fuerzas para levantarte de nuevo. Dijeron que solo estaban echándole una mano para que pudiera empezar. El éxito a partir de ahí dependería enteramente de él. ¿Eso no sería tener éxito con tu propio esfuerzo?, preguntaron. Y si te sientes tan mal, puedes devolvérnoslo cuando tengas éxito. Ante estas palabras, Diego se quedó en silencio durante un largo rato. Se veía la lucha en su rostro, una mezcla de incomodidad y el deseo de no perder esta oportunidad. Después de mucho reflexionar, acabó aceptando la propuesta de mis padres. Dijo que se sentía mal por darles esa carga, pero que estaba muy agradecido por la ayuda. A partir de ese día, Diego se volvió aún más dedicado. Dejó la búsqueda de empleo y comenzó a concretar su plan de negocio. Preparó documentos, se reunió con gente y aceleró los preparativos para la apertura. Yo sentía un orgullo inmenso al verlo. Esperaba que la generosidad de mis padres se convirtiera en una gran oportunidad en su vida, y creía que esa oportunidad nos llevaría a nuestro futuro juntos. Me preocupaba verlo trabajar en el portátil hasta tarde, estudiando y planificando. Estaba ocupado durante la semana y no descansaba los fines de semana. Aunque lo admiraba, temía que se estuviera excediendo y que su salud pudiera resentirse. Por eso, empecé a llenarle la nevera con suplementos vitamínicos, aperitivos y comidas que yo misma preparaba. Pensé que lo que yo podía hacer era cuidarlo, asegurarme de que comía bien, de que dormía lo suficiente y de que no estaba enfermo. Al hacer esto, empecé a fijarme en su situación económica, centrado únicamente en los preparativos del negocio. No tenía ingresos, y el dinero para los gastos del día a día era escaso. Aunque nunca me dijo nada directamente, yo sentía que estaba viviendo con el cinturón muy apretado. Eso me incomodaba muchísimo. Por eso, actué con cuidado para no herir su orgullo. A veces, dejaba dinero en su cartera sin que él lo supiera, o colocaba discretamente una de mis tarjetas de crédito allí dentro. El capital para el negocio había sido asegurado por mis padres, pero eso no incluía sus gastos personales hasta que la empresa abriera. Así que imaginé que estaría pasando por muchas dificultades, pero no podía simplemente darle dinero y tarjetas abiertamente. Sabía que se sentiría extremadamente incómodo. Ya se había sentido así cuando mis padres ofrecieron ayuda para el negocio, y yo no quería añadirle otra carga más. Así, intentaba ayudar discretamente, proveyéndole lo que creía que podría necesitar. Pero un día, al ver su cartera vacía, sentí un nudo en el estómago. Saqué todo el dinero que tenía en mi cartera y lo puse en la suya. Pensé que necesitaría dinero para moverse, así que dejé también mi tarjeta de crédito. Sin embargo, un día, debió de descubrir lo que yo había hecho, porque me preguntó, con aire avergonzado, ¿fuiste tú la que puso dinero y una tarjeta en mi cartera? Por más que lo pienso, no hay nadie más que hiciera algo así. Yo respondí intentando parecer natural. No puedes pasar por dificultades mientras preparas el negocio, ¿no? No te dije nada para que no te sintieras presionado. Por eso los dejé allí discretamente. Yo puedo permitírmelo, así que no te preocupes. Y úsalo cuando lo necesites. Al oír mis palabras, Diego se quedó en silencio un momento, y luego bajó la cabeza. Sé que nos vamos a casar, pero ¿cómo puedo aceptar tanto de ti antes de la ceremonia?, dijo él. Se sentía culpable por recibir tanto de mí y de mis padres. Verlo así solo me hizo sentir aún más compasión. No pienses en eso, le dije. Pronto seremos familia, una pareja. No hay lo mío y lo tuyo entre nosotros. Cuando dije aquello, acabó llorando. Con el rostro emocionado, repetía lo siento y gracias. Prometió que, un día, haría del negocio un éxito para devolverlo todo. Después de que mi abuela falleciera, pensé que no tenía más familia en la que confiar en este mundo. Pero siento que ya tengo una familia tan solidaria y fantástica. Soy un hombre muy afortunado, dijo, con una sonrisa. Al escuchar aquellas palabras, mi corazón se llenó de emoción. Así, él empezó a usar el dinero que yo le daba para sus gastos. Al principio, se sentía muy culpable, y tenía muchísimo cuidado al usar mi dinero. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron un poco.
En cierto momento empezó a pedirme ayuda, aunque con vacilación. Este mes estoy un poco apurado. ¿Puedes comprarme esto? Oh, lo siento muchísimo. Pero creo que, si superamos esta fase, todo irá bien. Todavía añadía que lo sentía mucho, pero, a partir de cierto momento, pedir ayuda se volvió cada vez más natural. Cada vez que recibía mi ayuda, siempre decía que me lo devolvería todo cuando tuviera éxito, y que me daría una vida de reina. Esas palabras me hacían sonreír, y me sentía aliviada de que no se sintiera tan presionado al aceptar mi ayuda. Yo nunca quise una vida de reina. Incluso sin eso, sería feliz a su lado. Por eso, me lo tomaba como una broma, y le pedía que fuera siempre sincero conmigo en lugar de sufrir en silencio. Si él, que se sentía tan mal por recibir mi ayuda, llegaba a este punto, era porque estaba realmente desesperado por dinero. Me sentía feliz de poder ser su apoyo. Sentía que era mi papel estar a su lado, y creía que el tiempo que pasábamos luchando juntos fortalecería nuestra relación. El tiempo pasó y los preparativos para el negocio entraron en la fase final. La ubicación de la oficina estaba decidida, el producto estaba casi finalizado, e incluso la fecha de inauguración ya se había perfilado. Sin embargo, por esa época la expresión de Diego cambió visiblemente. Él, que siempre había sido positivo incluso en las dificultades, se volvió más callado y pasaba mucho tiempo mirando al vacío. Preocupada, le pregunté con cuidado: «Últimamente tienes un aspecto muy sombrío. ¿Ha pasado algo? ¿O estás enfermo?» Después de dudar durante un largo rato, finalmente abrió su corazón. El problema era que, aunque abriera el negocio, necesitaba clientes. Era necesario asegurar algunos contratos antes de la inauguración, pero las cosas no iban bien. Le dije que no se precipitara, que podía conseguir clientes después de abrir. Pero él respondió que necesitaba tener algunos ingresos desde el principio. Se sentía mal por seguir dependiendo de mí. Ya había llamado a varias puertas. Pero al ser una empresa nueva, nadie le daba una oportunidad. Estaba desanimado, pensando: si ya estoy teniendo estas dificultades antes de abrir, ¿cómo voy a conseguirlo después? Se sentía frustrado y disminuido. Sus palabras me pesaron en el corazón. Yo sabía cuánto había trabajado y podía sentir la profundidad de su frustración. Sin embargo, al verlo tan preocupado, no pude decir simplemente todo irá bien. Hasta entonces había podido apoyarlo económicamente. Pero con los preparativos de la boda, la casa nueva, los muebles, yo estaba asumiendo la mayor parte de los gastos, y todavía quedaba mucho dinero por gastar. Sinceramente, estaba en mi límite. No podía pedir más ayuda a mis padres. Ya habían contribuido significativamente a nuestra casa y estaban financiando el negocio de Diego. Pedir más sería una desfachatez y un abuso. Quería que el resto de los preparativos se hiciera con nuestro propio esfuerzo. Pero como sabéis, Diego estaba sin dinero por el negocio, y yo, que era la única con ingresos, tenía que cubrirlo todo. ¿Cómo podría seguir manteniéndolo después de la apertura? Estaba en una situación muy difícil. Mientras reflexionaba sobre esto, mi expresión debió de volverse visiblemente sombría. Mi madre me preguntó con cuidado qué pasaba. Al principio, intenté decir que todo estaba bien para no preocuparla, pero ella no se rindió. Al fin y al cabo, la hija que andaba tan feliz con los preparativos de la boda, de repente, tenía cara de funeral. Era natural que se preocupara. Mi madre temía que Diego y yo hubiéramos tenido algún problema, y de tanto insistir, acabé contándoselo todo. Me escuchó en silencio y luego suspiró, compartiendo mi preocupación. Aquella noche, se lo contó todo a mi padre. Unos días después, mi padre me llamó aparte. «Tu tío va a ayudar con el asunto de los clientes». Me quedé sorprendida. Mi padre, al enterarse de nuestra situación por mi madre, había hablado con mi tío. Fue solo entonces cuando supe que mi tío podía ayudar en ese campo. Mi padre me dijo tranquilamente que le había pedido ayuda al tío y que él iba a resolver la situación. Aquellas palabras me quitaron un peso enorme de encima. Estaba intentando aguantar todo yo sola para no depender más de mis padres, pero ellos, a mis espaldas, se estaban moviendo para ayudarme. Me sentí agradecida y, al mismo tiempo, culpable. Una mezcla de emociones me invadió. Con la ayuda de mi tío, el problema de Diego parecía resuelto. Me sentí aliviada, pero me sentía mal por depender tanto de mis padres. Una parte de mí se sentía aún más sobrecargada. Cuando les dije que un día se lo pagaría todo y los recompensaría, mis padres negaron con la cabeza. Un padre no ayuda a un hijo pensando en lo que va a recibir a cambio.
Veros felices y llevándoos bien. Eso es todo lo que queremos. Al escuchar aquellas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. Conmovida, bajé la cabeza y solo pude darles las gracias repetidamente. Prometí que viviríamos así, que seríamos felices como ellos nos habían ayudado a ser. Fue una promesa que me hice a mis padres y a mí misma. Con el corazón más ligero, quise darle enseguida la buena noticia a Diego. Pero, en el momento en que iba a llamarlo, dudé. Y si se sentía nuevamente presionado, ya había recibido tanto de mi familia que esta noticia quizás le traería más sentimiento de culpa que de alegría. Mis padres compartían la misma preocupación. Mi madre dijo que, en una fase tan importante, eso podría sobrecargarlo aún más, y que la sensación de estar siempre recibiendo nunca es cómoda. Al final, después de hablar con mis padres, decidimos no contárselo a Diego por el momento. Le pedí lo mismo a mi tío, que lo ayudara discretamente, como si no tuviera ninguna relación con nuestra familia. Mi tío accedió de inmediato. Con todo resuelto con cuidado, solo esperaba que esta oportunidad ayudara a Diego a recuperar la confianza. Poco tiempo después, noté un cambio positivo y visible en Diego. Un día, me llamó, con la voz animada. «Están apareciendo clientes de todas partes», dijo, repitiendo la frase varias veces, como si no se lo creyera. Al oírlo sentí que mi pecho se llenaba de orgullo, y como sabía lo difícil que había sido para él, comprendí el enorme significado de aquel pequeño logro. «¿Lo ves?», le dije, sonriendo. «Como no te rendiste y seguiste trabajando, las cosas buenas suceden». Diego asintió, riendo y diciendo que era un alivio. Al verlo así, agradecí en silencio a mi tío y a mis padres. Claro que, para Diego, este hecho seguía siendo un secreto. Mientras se preparaba para la inauguración, Diego pasaba los días tan ocupado negociando las condiciones de los contratos que apenas se daba cuenta del tiempo. Pero un día, con una expresión cautelosa, me preguntó si podíamos aplazar la boda un poco. Nuestra boda. ¿Podemos aplazarla un poco? Sinceramente, me quedé muy sorprendida. Los preparativos ya estaban avanzando, y la ceremonia estaba fijada para dentro de unos meses. Le pregunté enseguida por qué, con calma, pero de forma firme, empezó a intentar convencerme. «Tú sabes lo importante que es este negocio para mí. Después de abrir, viene la fase más crucial. Quiero centrarme al 100% en el trabajo. Vamos a casarnos de todas formas. No será demasiado tarde si lo hacemos después de que yo estabilice las cosas». Sus palabras, a decir verdad, no estaban equivocadas. En la fase de arranque de un negocio, tener que preocuparse por los preparativos finales de una boda podría llevar a que algo se olvidara, pero me sentí un poco dolida, por muy importante que fuera el negocio. ¿Acaso nuestra boda no era tan importante? Mi mente estaba confusa. Claro que comprendía su posición, pero aunque nos casáramos ahora, yo podía seguir apoyándolo como siempre. No sería un obstáculo, y sentía que aplazarlo sería una falta de respeto hacia los mayores. Incluso después de casarnos, seguiré apoyándote. Y me esforzaré más para que no tengas que preocuparte tanto por los preparativos, le dije. Sé que es una fase importante, pero no creo que sea necesario aplazarla. Pero Diego no se rindió. Suspiró, me tomó de la mano con una mirada seria, y a pesar de pedir disculpas repetidamente, no cedió. Perdona por ser egoísta, pero estoy empezando este negocio con tu ayuda, y la de tus padres. No puedo fallar. Realmente quiero tener éxito. Aunque no lo diga, siento un peso enorme sobre los hombros por todo lo que he recibido y por cómo os lo voy a devolver. En esta fase tan importante, no puedo distraerme con los preparativos de la boda. Quiero dedicarme por completo al negocio. Insistió en que, en momentos cruciales, se necesitaba aún más concentración, y que no quería decepcionar a nadie. Dijo que no sería por mucho tiempo, solo unos meses más. Su expresión era la de alguien que ya había tomado una decisión. Me quedé sin argumentos. O mejor dicho, sentí que nada de lo que yo dijera le haría cambiar de opinión. Yo, más que nadie, sabía cuánto se había dedicado a este negocio y cuánto quería tener éxito. Insistir me parecía un acto egoísta ante su determinación de no decepcionar a nadie. Al final, solo pude asentir con la cabeza. Está bien. Lo entiendo. En aquel momento, no supe decir si aquellas palabras eran para tranquilizarlo a él o para convencerme a mí misma. Lo cierto es que, a partir de ese día, una grieta invisible comenzó a abrirse entre nosotros. Así, a petición de Diego,
Aplacé nuestra boda unos meses. Sería mentira decir que no me entristecí, pero me consolé pensando que, dadas las circunstancias, no había otra opción. Intenté ser positiva. Ahora tengo más tiempo para preparar la boda. Con este pensamiento me recompuse e intenté revisar todos los detalles de la ceremonia y discutirlos con él. Sin embargo, Diego parecía cada vez más ocupado. Decía que los últimos preparativos para la inauguración eran una guerra diaria, y nuestras llamadas se hicieron más cortas. Al final, tuve que encargarme de todo yo sola. La reserva del banquete, los detalles, las decisiones. Era imposible conseguir hablar con él sobre lo que fuera. Mientras otras parejas planean la boda juntas, riendo y compartiendo, yo investigaba, reflexionaba y lo decidía todo sola. A veces, me sentía un poco triste por ello, comprendía su situación, pero el dolor era inevitable. Aún así, me esforcé por comprender. Él se sentía mal porque yo me estuviera encargando de todo sola, y yo no quería empeorar las cosas. Así que fingía que todo estaba bien. Ahora el negocio es lo más importante. Después de la inauguración todo volverá a la normalidad, me decía a mí misma. A medida que se acercaba la fecha de apertura, Diego se volvió aún más ocupado. El contacto se hizo visiblemente más raro, y vernos se volvió imposible. Preocupada, curiosa y sobre todo echándolo de menos, intenté visitarlo algunas veces, pero nunca estaba en casa ni en la oficina. Parecía andar de un lado para otro resolviendo asuntos. Por eso dejé de buscarlo. Tenía miedo de que, si lo buscaba o llamaba con frecuencia, lo estuviera molestando. Así que simplemente esperé. En aquel momento, creía firmemente que esta espera terminaría pronto, que después de la inauguración todo volvería a ser como antes. No tardé mucho en descubrir cuán vana era esa creencia mía. Descubrí la traición de Diego unos días después, con una llamada de mi tío. Me llamó para preguntar si la inauguración era el próximo jueves, y yo se lo confirmé, pero a mi tío le pareció extraño. Dijo que los empresarios con los que él lo había puesto en contacto le habían dicho que la fecha era diferente a la que yo le había dado. Le dije que era imposible, que yo había oído que era la semana que viene. Mi tío insistió en que la fecha que había oído de los empresarios era este miércoles, que Diego se lo había dicho a ellos. En ese momento me confundí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la fecha que oí de Diego es diferente? Le dije que iba a confirmarlo y llamé inmediatamente a Diego, pero no contestó. Le mandé un mensaje pidiéndole que me llamara en cuanto pudiera. Pasaron horas sin ninguna respuesta. Frustrada, volví a llamar. Recibí enseguida un mensaje diciendo que estaba ocupado con trabajo y que, si no era urgente, llamaría más tarde. ¿Será que está tan ocupado que ni siquiera puede hablar? Pensé, y no quise presionarlo más. Empecé a preguntarme, ¿me habré equivocado yo con la fecha? Con el lío de los preparativos de la boda, ¿habré memorizado el día equivocado? Por más que intentaba recordar, estaba segura de que la fecha era esa. Pero mi convicción empezó a flaquear. Acabé pensando que había sido yo la que había oído mal. Como Diego no me contactó, le dije a mi tío que, al final, debía de ser esta semana. Pasados unos días, llegó el día de la inauguración que mi tío había mencionado. Era un día muy esperado, tanto por mí como por Diego. Por eso, desde por la mañana, me arreglé con todo el esmero, eligiendo mi mejor ropa. Sentía que era el día en que todo nuestro esfuerzo sería recompensado. Cogí el regalo de inauguración que había preparado y fui con mis padres hacia el lugar. Al llegar, mis padres fueron a aparcar y dijeron que necesitaban comprar una cosa rápida por allí cerca, pidiéndome que entrara yo primero. Así, entré sola. Dentro, la fiesta ya parecía haber empezado y había mucha gente. Personas que no conocía se movían ajetreadamente, y delante de los centros de flores se hacían fotos sin parar. En medio de todo, vi a Diego. Con un traje impecable, con una sonrisa de oreja a oreja, estrechaba la mano a varias personas, agradeciéndoles su presencia. Sentí una alegría inmensa y di un paso en su dirección, sonriendo. Pero en ese momento, una mujer se le acercó con naturalidad y con familiaridad. Entrelazó su brazo en el de él. Me detuve de inmediato, pensando en lo que estaba viendo. Era todo tan natural que no parecía ser la primera vez. ¿Quién es esa mujer para tocarle el brazo de esa manera? Lo que me dejó aún más confusa fue la reacción de Diego. Normalmente, se habría sentido avergonzado y habría apartado el brazo, pero no la rechazó ni mostró ninguna incomodidad. Siguió sonriendo. En un momento dado,
Incluso le arregló el pelo con un gesto cariñoso. Me quedé paralizada, observándolos a los dos, con la mente en blanco. Fue entonces cuando oí a la mujer llamarle cariño. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mis piernas flaquearon. El regalo que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido resonó y todas las miradas se volvieron hacia mí. No podía pensar en nada más. Diego y la mujer también se giraron en mi dirección. Al verme, la expresión de Diego se endureció visiblemente. No era sorpresa ni culpa. Era el aire de quien se ve en una situación incómoda e irritante. Respiró hondo por un momento y caminó en mi dirección. Sentí las miradas curiosas de la gente, pero a él no pareció importarle. Se detuvo frente a mí y con una voz gélida susurró: «¿Qué haces aquí?». Aquellas palabras dejaron mi mente vacía. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera vergüenza. Lo primero que me dijo fue eso. No podía creerlo. «¿Este es un sitio donde no debería estar?», pregunté, mirando de reojo a la mujer que estaba detrás de él. «¿Es por ella que no debería estar aquí?». Él respondió: «Déjate de tonterías y responde a lo que te he preguntado. Yo no os dije ni a ti ni a tu familia que la inauguración era hoy». «¿Cómo te has enterado?». En ese momento, me di cuenta de que no me había equivocado de fecha. Ignoré por completo su pregunta y volví a insistir. «¿Fue por ella que no me dijiste nada?». «¿Quién es?». Diego respiró hondo un instante y, sin dudarlo, abrió la boca. «Es la mujer con la que me voy a casar». «¿Qué? ¿La mujer con la que te vas a casar?». Por un momento, no creí lo que oía. Antes de que pudiera repetir la pregunta, él continuó, como si estuviera comunicando un hecho ya decidido, diciendo que ella era su futura prometida. Aquellas palabras me golpearon de lleno. ¿Qué acababa de oír? ¿Dónde estaba? Todos mis sentidos se confundieron. «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué soy yo?». Me miró por un momento y dijo, de forma corta y cruel: «Alguien sin importancia». En cuanto terminó la frase, mi mano se movió primero. Sin tiempo para pensar, le di una bofetada. El silencio se instaló por un instante, seguido de un murmullo que se extendió por la sala. Diego se llevó la mano a la cara y, consciente de las miradas a su alrededor, apretó los dientes y me fulminó con la mirada. «¿Estás loca? ¿Qué te crees que estás haciendo?». Escupió, en voz baja. «El loco eres tú», grité. «¿Por qué soy alguien sin importancia? Estoy preparando nuestra boda. Soy tu prometida. ¿Cómo te atreves a decir que no tengo importancia? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Gracias a quién?». Solo entonces el rostro de Diego se contrajo por un momento. Pero no era culpa. Era la expresión de quien se ve metido en un gran lío. Miró a su alrededor una vez más y se acercó a mí. Puso su boca cerca de mi oído, para que nadie más oyera, y susurró: «Y ya os compensaré por eso. Aquello ni siquiera era dinero tuyo. Fueron tus padres los que se ofrecieron a ayudar, y ahora vienes con esa arrogancia. Cuando el negocio dé beneficios, os lo pagaré. Ahora no arruines un día feliz, y vete». En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Por eso no contestaba mis llamadas. Por eso quería aplazar la boda. Por eso me había ocultado la fecha de la inauguración. Ya tenía otra mujer y planeaba casarse con ella. Yo no era más que una herramienta para que él pudiera empezar el negocio. Cuando me necesitó, fingió arrepentimiento y gratitud. Ahora que ya no le servía, creía que podía descartarme con dinero. Al darme cuenta de esto, mi rabia no se convirtió en lágrimas. En su lugar, se volvió fría como el hielo. Lo miré a los ojos y dije: «Está bien, pero primero, devuelve todo el dinero que mis padres te dieron para el negocio. Después, me iré». De repente, la sonrisa desapareció de su rostro. Siguió un momento de silencio. Y luego soltó una carcajada, como si no creyera lo que estaba oyendo. «¿Le estás pidiendo dinero a alguien que acaba de abrir un negocio? Ya me lo he gastado todo». «Eso no es problema mío», respondí. «Consíguelo. Si no tienes dinero ahora, cierra esto, y al menos recupera la fianza. De todas formas, tu negocio va a quebrar pronto. Te lo aseguro». Y añadí que, si no devolvía el dinero rápidamente, presentaría una demanda. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. El rostro de Diego empezó a enrojecer. Perdió la compostura y explotó. «¿Quién eres tú para decir que mi negocio va a quebrar? ¿Has venido a estropear mi inauguración?». Más miradas se volvieron hacia nosotros. Pero él ya había perdido el control.
Intenté ser amable contigo, por consideración a los viejos tiempos. Pero no lo entiendes. Realmente te lo estás buscando. Avanzó hacia mí y levantó el brazo para pegarme. Fue en ese momento cuando alguien apareció por detrás de él y le agarró el brazo en el aire. Quien lo detuvo fue mi padre. Diego giró la cabeza y sus ojos se abrieron como platos. Sin dudarlo, mi padre le retorció la muñeca y lo tiró al suelo. ¿No te bastaba con haber engañado a mi hija, que encima te atreves a intentar levantarle la mano? Mi padre, sin vacilar, le dijo: quiero todo el dinero del negocio de vuelta para el final de la semana. Ese dinero era para que vivieras bien con mi hija, no para que hicieras esto. Diego, con una sonrisa torcida, respondió en tono desafiante: ya me lo he gastado todo. ¿Cómo quiere que se lo devuelva? Puede hacer lo que quiera. Y añadió: la gente se conoce, se enamora, y puede dejar de gustarse. ¿Por qué estáis montando este drama? Un murmullo recorrió la sala, y él continuó, cada vez más descarado: no fui yo quien os lo pedí. Fuisteis vosotros los que os ofrecisteis. Sinceramente, aunque no pague. ¿Cuál es el problema? Si queréis ir a los tribunales, adelante. Yo también os demandaré por haber estropeado mi inauguración. Habéis arruinado la fiesta delante de todos mis futuros socios y amigos. No voy a dejar esto así. En ese momento, una voz tranquila y grave se oyó detrás de nosotros. Si haces eso, te vas a arrepentir. Todos se giraron. Era mi tío. Con un traje impecablemente vestido, se acercó lentamente. Diego lo miró, confundido. ¿Y usted quién es para meterse? Mi tío se presentó y añadió: fui yo quien te ayudó a conseguir estos clientes. Diego, incrédulo, respondió: ¿qué tontería es esa? La oficina, de acuerdo. Pero los clientes los conseguí yo con mi propio esfuerzo. Mi tío sonrió brevemente. Miró a su alrededor y, dirigiéndose a todos los presentes, dijo: todos los empresarios que están aquí son conocidos míos. El aire se heló. Mi tío se volvió de nuevo hacia Diego y dijo: con calma. Te ayudaron porque yo se lo pedí. No fue tu esfuerzo lo que los conquistó. Fue mi petición lo que los llevó a firmar un contrato contigo. ¿Lo has entendido? El rostro de Diego se puso pálido, blanco como la cal. Me miró, como intentando negar la realidad. ¿Es eso verdad? Yo no dije nada. Solo lo miré con desprecio. Mi tío, aún Diego en estado de shock, pronunció palabras aún más devastadoras. Me siento como un idiota por haber pedido favores por un tipo como tú, sin saber quién eras realmente. Pero imagino que estos señores sienten lo mismo. Nadie va a querer seguir haciendo negocios con alguien como tú. Probablemente querrán cancelar los contratos. Como si estuvieran de acuerdo. Los empresarios presentes comenzaron a toser, a salir discretamente, o a lanzarle miradas furiosas antes de saludar brevemente a mi tío y retirarse, uno a uno. Diego, presa del pánico, intentó detenerlos, pero fue inútil. Mi tío le dijo que todos los contratos serían cancelados y que nunca más conseguiría un solo cliente. Tengo muchos y buenos contactos en este sector. Acabar con un tipo como tú es fácil. Me aseguraré de que nunca más vuelvas a poner un pie en este mundillo. Así que, olvídate de la inauguración y del resto. Recoge todo y devuelve el dinero que recibiste de nuestra familia. Al oír estas palabras, Diego cayó de rodillas al suelo, completamente desolado. El hombre arrogante y sarcástico de hacía un momento había desaparecido, dando paso a una figura de pura derrota. Yo, mis padres y mi tío salimos del lugar en silencio, y a partir de ese día, todo comenzó. Mi padre contrató inmediatamente a un abogado e inició un proceso judicial. Exigió la devolución total del capital del negocio, así como de todo el dinero que yo había gastado en los gastos de Diego, sin faltar un céntimo. Y, sorprendentemente, o quizás no, el negocio de Diego comenzó a desmoronarse rápidamente. Los clientes que sonreían y le estrechaban la mano en la inauguración cortaron el contacto, uno a uno. Las reuniones programadas fueron todas canceladas. Al final, Diego tuvo que cerrar el negocio. Vendió el equipo, recuperó la fianza y juntó todo lo que pudo para venir a buscarnos. En nuestra puerta, con la cabeza gacha, dijo, con la voz entrecortada: esto es todo lo que he podido reunir. Me equivoqué terriblemente. Me olvidé de vuestra generosidad. Debí de volverme loco por un momento. Cuando vi que el negocio iba bien y el futuro me sonreía, perdí la cabeza. Por favor, perdonadme, pero mi corazón ya estaba cerrado. No voy a dejar que un tipo como tú me utilice de nuevo, le dije.
y le cerré la puerta en la cara sin dudarlo. Después de eso, oí decir que pasó a vivir con grandes dificultades para pagarnos la deuda. No quise saber más noticias de él. No pregunté a mis padres ni a mi tío. Ya no formaba parte de mi vida. Dicen que el verdadero carácter de una persona no se revela en las dificultades, sino en el éxito. Aprendí esta lección de la forma más cara. Pero pienso que, afortunadamente, fue una boda cancelada, y no un divorcio. Ahora, estoy tratando de curar mis heridas y empezar de nuevo. Por favor, deseadme suerte. Gracias por haber leído mi larga historia.